Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Decíamos ayer, precisamente refiriéndonos a la inteligencia artificial, cómo en París se cerró esta conferencia mundial donde dos posiciones muy claras, Inglaterra, Reino Unido y también los Estados Unidos, una posición de evitar toda regulación o lo más flexible posible para motivar la innovación. Sin embargo, países de la Unión Europea como Francia y especialmente los BRIC, la India, proponen, y también China detrás, de que la inteligencia artificial pueda ser empleada en función del desarrollo, pero dentro de un criterio democrático y plural, y no con grandes monopolios de las empresas privadas. Por eso el vicepresidente de Estados Unidos se opuso a cualquier regulación y el cambio, mientras tanto, Macron y Modi, el de la India, proponen una reglamentación basada en lo jurídico, pero también en lo ético y en lo moral, porque la inteligencia artificial puede cambiar todo en favor o en contra del hombre, como fue con la pólvora o sucedió con el átomo militar. La energía atómica se descubre para grandes beneficios de la ciencia y la salud, pero se convirtió muy pronto en una amenaza en la geopolítica mundial. Por eso, en esto China confirmó rechazar politizar la tecnología del comercio, luego de que el presidente estadounidense Vance advirtiera que regímenes autoritarios buscan usar la inteligencia artificial para controlar a los ciudadanos y otros países. Lo cierto es que hay un debate entre una visión liberal de menos Estado frente a la inteligencia artificial o una visión totalitaria del Estado plenamente con la inteligencia artificial. Es lo que un especialista chino y también dirigiéndose con el coreano Bin Chung Han señala el peligro de que un país controle toda la inteligencia artificial. Tiene que ser múltiple, abierta y participativa. De allí la importancia de la legislación internacional en Naciones Unidas, en las organizaciones internacionales y a nivel nacional, leyes como la que Venezuela está discutiendo, aprovechando las experiencias a nivel mundial. Veamos. Una misión de la Unión Europea que vigiló los comicios presidenciales de Ecuador afirmó el martes que carece de elementos sobre un posible fraude electoral. Unas elecciones transparentes, bien organizadas y pacíficas, con retos pendientes y una segunda vuelta en el horizonte. Ese es el resumen de lo que es esta observación. En el mismo tono, la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, indicó en un comunicado que su conteo rápido coincide con los resultados de la autoridad electoral y no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades. El presidente Daniel Noboa, que busca la reelección, denunció irregularidades en el escrutinio de los votos de la primera vuelta presidencial del domingo. Noboa superó por menos de un punto en los comicios a su rival Luisa González, apoyada por el expresidente socialista Rafael Correa. La candidata izquierdista también denunció anomalías en el escrutinio y expresó su desconfianza ante la autoridad electoral. Ambos volverán a enfrentarse en el balotaje el 13 de abril. Yo creo que lo he dicho muy claramente. Nosotros la narrativa de fraude en estos días anteriores procede de una candidata y nosotros esa narrativa misma que hoy adopta el presidente tiene exactamente la misma consideración. Nosotros no tenemos ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude. La mayoría de las encuestas ya preveían una segunda vuelta, pero un empate tan cerrado fue inesperado. Ninguno de los candidatos superó el 50% de los votos, ni tuvo el 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el conteo más cercano para poder ganar en primera vuelta. Precisamente en el campo internacional es importante lo que pasa en Ecuador, un proceso democrático y electoral. Las democracias se fundamentan en las votaciones libres e independientes y vigiladas por organismos internacionales. En Ecuador se ha cumplido con estos requisitos y no se logró lo que querían, más del 50% de un candidato o más del 10% de diferencia, por lo tanto van a una segunda vuelta. Ojalá y en China ocurriera lo mismo con partidos políticos y no solo con el Partido Comunista que tiene el control total, donde hay el peligro que la inteligencia artificial también sea utilizada en esos países y grandes potencias como Estados Unidos, China o la Unión Europea en función de sus propios intereses en la geopolítica mundial. Por eso recordábamos al comienzo que China, dentro del criterio de lo que tiene en materia de inteligencia artificial, precisamente en París afirmó la necesidad de que la inteligencia artificial estuviera no sujeta a las situaciones de la geopolítica mundial y por lo tanto que los países pudieran llegar a cooperación. Ahora sí vemos la nota de China sobre este tema.
China pide no politizar la inteligencia artificial. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino hizo estas declaraciones luego de que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance advirtiera que regímenes autoritarios buscan usar la inteligencia artificial. Vance hizo los comentarios el martes durante una cumbre en París sobre la inteligencia artificial, donde cerca de 60 países, entre los que no figuran Estados Unidos, pero sí China, firmaron una declaración que pide una mejor gobernanza de esta tecnología a fin de hacerla abierta, inclusiva y ética. Reino Unido tampoco firmó la declaración. En un mensaje a China, el vicepresidente norteamericano enfatizó que aliarse con regímenes autoritarios para desarrollar la inteligencia artificial significa encadenar su nación a un amo autoritario que busca infiltrarse, instalarse y apoderarse de su infraestructura de información. El portavoz chino sostuvo que Pekín defiende una tecnología de inteligencia artificial de código abierto y promueve la accesibilidad de los servicios de la inteligencia artificial. Esto nos obliga a una nota en profundidad y un análisis sobre la inteligencia artificial y particularmente referirnos directamente a la Conferencia de París, extraordinaria reunión donde precisamente se aprobó una declaración similar a los científicos sobre el cambio climático y el calentamiento global que sirva a la conciencia del mundo de los beneficios que tiene, pero también de los peligros y los riesgos, además en forma abierta e igualitaria. Más adelante sobre esto también lo hablaremos con los entrevistados sobre la inteligencia artificial y la importancia en el mundo de hoy, pero tenemos el editorial y después los invitados. Finalizó esta semana la Cumbre Mundial sobre la Inteligencia Artificial con la presencia de gobiernos, empresas privadas y la sociedad civil. El planteamiento central fue la necesaria colaboración para el desarrollo y el control de esta nueva tecnología de la cibernética que se inició después de la Segunda Guerra Mundial y se ha venido perfeccionando con los años. Frente a la tesis extrema del control absoluto del Estado, como lo han exagerado algunos especialistas, entre ellos el surcoreano Yoon Chung-han, cuando afirma el mundo distópico que puede suceder en un país como China, con el control total de esta nueva tecnología, donde el Estado aplasta al individuo, pero también el proyecto de países como los Estados Unidos y el Reino Unido, donde pretenden, bajo la excusa de la innovación, evitar toda supervisión y toda reglamentación. En esta conferencia, una tercera vía fue posible donde la persona y la comunidad son tomadas en cuenta, como fue el caso de Francia y de la India. Afirmaron la necesidad frente a este nuevo fenómeno tecnológico de las necesarias normas jurídicas y el imperativo moral, donde la política y la filosofía tomen como centro al hombre, más allá de las cuestiones del poder y de la soberanía. La Declaración de París sobre la inteligencia artificial fue firmada por la mayoría de los estados presentes, con los 3 mandatos de que la inteligencia artificial sea reglamentada por los organismos nacionales e internacionales y con preceptos constitucionales que desarrollen leyes nacionales, y siempre debe ser una tecnología abierta, inclusiva y ética, con 2 referencias esenciales a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y al desarrollo humano sostenible y sustentable. Para el Reino Unido, al ratificar estos criterios, expresaron que no son acordes con el interés nacional de Londres, y los Estados Unidos, con el vicepresidente Vance, exigían no detener con normas y principios esta tecnología con la 4ª revolución industrial. La India y Francia, sin embargo, insistieron en la regulación de los mercados digitales para evitar que las empresas monopolicen el desarrollo y propicien polos de poder absoluto, no solo en lo tecnológico, sino en lo económico, en lo diplomático y fundamentalmente con la amenaza militar. Tanto Europa como los países del tercer mundo insistieron, a diferencia de Londres y Washington, en una inteligencia artificial de código abierto, de acceso fácil y económico, de eficiencia energética y de la referencia ética que debe tener todo logro cibernético. Hemos visto con interés la convergencia pública del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, quienes afirmaron que no puede haber unipolaridad en la inteligencia artificial, como está ocurriendo, por ejemplo, con el tema nuclear, aunque reconocen el papel esencial de los Estados Unidos y las inversiones anunciadas por el presidente Trump, que incitan a inversiones de las economías desarrolladas en inteligencia artificial. Algunos oradores señalaron el peligro de las nuevas tecnologías sin control, como ocurrió con el fenómeno nuclear, donde después de la triste experiencia de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y con la demostración de la Unión Soviética en 1949, y ambos países ayudados a sus aliados, hoy son 5 las potencias nucleares que preceden en el mundo y que ponen al mundo en peligro de cualquier apocalipsis. En Occidente, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y en el otro extremo, Rusia y China.
Además, otros países al margen del derecho internacional ya poseen armas nucleares como la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.